la mañana. Quiero darle la bienvenida a Juan Carlos Díaz, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Gracias por acompañarnos, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Liz. Un gusto estar con ustedes. Me alegro que estén con salud, ustedes y su equipo y público en general. Bueno, el mismo sentir de parte nuestra, poder ya mantener esta entrevista con usted, sabiendo que está bien. Y quisiera arrancar preguntándole, pidiéndole su comentario, su opinión sobre este anuncio que hizo a través de la cuenta de Twitter el presidente Lenín Moreno de pedirle a la Asamblea quitar todo lo que tenga que ver con contribuciones para dar paso a normas que permitan acuerdos entre las partes. Por poner un ejemplo, entre empleador y empleados. ¿Cómo toman ustedes este pronunciamiento del presidente? Si bien es cierto que es bueno que se elimine todo lo que sean más contribuciones o impuestos, realmente esa es la palabra correcta, a los trabajadores y a las empresas, que es justamente lo contrario a lo que se requiere para la reactivación en este momento. Hubiera sido bueno que el gobierno inyecte recursos y no que intente retirar recursos de nuestros bolsillos. Eso ya ha quedado separado del proyecto de ley, pero de todas maneras desde la Cámara de Comercio de Guayaquil y la Federación Nacional de Cámaras de Comercio del Ecuador, lo que queremos es que se archive el proyecto de ley, porque el proyecto de ley es nocivo para esta situación en la que estamos viviendo. Por ejemplo, lo que usted menciona, esto de que los trabajadores y los empleadores lleguemos a acuerdos. Si bien es cierto que eso está regulado por la Constitución, una serie de leyes, por ejemplo la mediación, lo que crea con todas estas normas que se quieren crear en este proyecto de ley es más conflicto, y lo que requerimos es menos conflicto. Así es que por eso es que pedimos nosotros el archivo de ley de este proyecto. Pero ¿no es eso una postura radical cuando podría caber la posibilidad de mejorarla y quizás apoyarla con un ofrecimiento o dar paso a una reforma laboral que quedó pendiente incluso antes de la pandemia? Creo que debemos hacer reformas estructurales. Ha quedado muy claro lo que ha sucedido en este país. Escuchaba con atención lo que el asambleísta Montaño decía antes de esta entrevista. Hay un problema muy grave de corrupción. Tenemos que reformar la justicia en este país. La justicia debería ir, por ejemplo, ya a medios telemáticos. Eso va a servir más a la gente. En la actualidad hay muchos procesos represados, no solamente de temas de corrupción, que son muy importantes, que parecieran que se solucionan con renuncias de los funcionarios que han actuado mal, sino también procesos del ciudadano común que no es servido por la justicia local. Procesos en cuanto a la seguridad social deben ser completamente reestructurados. También hemos visto muchísimos casos de corrupción en esas instituciones, o en concreto en el IES. Debemos darle paso a un sistema de seguridad social que sirva al afiliado, que pueda atenderlo en momentos de extrema necesidad de salud o cuando ya se quiera jubilar. Ninguna de esas dos cosas tenemos, así que también tenemos que iniciar un proceso de transformación en eso. En la parte laboral, una reestructuración también. Hemos venido nosotros como Cámara de Comercio de Guayaquil y Federación Nacional de Cámaras de Comercio del Ecuador solicitando desde hace muchos años atrás que es necesaria la flexibilidad laboral que tanto hubiera ayudado en estos momentos. Si hubiera habido contratos por hora, si hubiera habido contratos a plazo fijo y todas las modalidades de contrato de trabajo para que sea más fácil que las personas puedan acceder a un empleo adecuado que en este momento no tienen. No nos ponemos a pensar a veces por qué hay 5 millones de personas en este momento en la calle, porque son desempleados, que los quieren disfrazar de empleo inadecuado, informales. Realmente son desempleados. ¿Y por qué son desempleados? Porque en el Ecuador es muy difícil contratar. Eso aleja todo tipo de inversión nacional o inversión extranjera. Así que al final del día este proyecto de ley no sirve para lo que se requiere en esta situación y para el futuro. Es más, complica todo. Así que deberíamos trabajar en temas puntuales como los que hemos mencionado para salir adelante. Bueno, es clara la postura en ese sentido de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Y ahora quisiera preguntarle, pues días atrás
el economista Pablo Arosemena comentaba cifras preocupantes en torno a la afectación al sector que ustedes representan debido a esta pandemia. ¿Cómo quizás han ido cambiando esas cifras de abril a mayo cuando pasamos también de un cambio de fase, de esa fase del aislamiento al distanciamiento social y productivo? Bueno, llevamos 59 días de paralización hasta ayer. El sector productivo ha perdido 12.483 millones en ventas a nivel nacional. El comercio, que representa el 45% de esa facturación nacional, registró pérdidas por 6.270 millones de dólares. Y según cifras del IES, desde febrero hasta hoy, se han perdido 150.000 empleos formales. Recordemos pues que las promesas de campaña eran generar 250.000 empleos anuales y hasta este momento, en este año, desde febrero, hemos perdido 150.000 empleos formales. Por eso es que decimos, las reglas del juego de este momento no están funcionando, hay que dinamitar esa estructura y comenzar con estructuras que funcionen mucho mejor. Bueno, pero ¿cómo han sentido ustedes? Yo también quisiera saber este cambio, ¿no? Desde que, si bien es cierto, nos mantenemos en semáforo en rojo, pues hubo cierta flexibilidad o se dio paso a algunos planes propuestos del sector comercial. Uno de esos hablaba de reactivar el sector de la construcción, por ejemplo, el otro de estas entregas de la bodega a la puerta, de la bodega a domicilio, y de esa manera comenzar a reactivar de alguna manera los negocios. ¿Qué cambio han sentido una vez que se comienzan a dar esta flexibilidad? Bueno, fue la Cámara de Comercio de Guayaquil y la Federación Nacional de Cámaras de Comercio del Ecuador que empezaron hace más de un mes a solicitar estos cambios. Todo esto que usted menciona fueron propuestas que nosotros se los presentamos al COE nacional y que también le presentamos a los ciertos COEs cantonales para poder ir trabajando en esto. Así es que sí ha habido cierto alivio en el sector comercial. Los informales, nosotros representamos a los formales, los informales ya están en la calle porque hay que comprenderlos, salen todos los días para poder conseguir el sustento de cada una de sus familias, arriesgando su vida, pero son los formales los que hemos ido perdiendo espacio, justamente porque hay comerciantes informales que en este momento están participando ya en la compra-venta de bienes y servicios, y requerimos que ya la mayoría de los cantones cambien al semáforo amarillo. Eso lo que representa es que las empresas privadas comerciales puedan tener una asistencia de su personal de hasta 50% presencial y de clientela hasta un 30% presencial. Nosotros hemos promovido el trabajo a domicilio con todas las medidas de bioseguridad. Es más, presentamos un protocolo de bioseguridad para empresas comerciales y de servicios, y durante todo este tiempo, en el último mes, hemos ido presentando protocolos para otras actividades que también hemos ido impulsando, como la construcción, para que se reactive. Así que aquí la lección importante es que cada uno de nosotros debe ser responsable. No puede ser que se pretenda que haya 17 millones de policías para 17 millones de personas que habemos en el Ecuador. Es responsabilidad individual de usar las medidas de bioseguridad y que el gobierno también apoye. Yo veía el caso de México, abajo del metro había unos payasos que había puesto el gobierno que repartían gel con alcohol y además repartían máscaras para que sean usadas por aquellas personas que iban a usar el metro. No todas las personas tienen los recursos para usar estas medidas de bioseguridad. Las empresas las vamos a proveer, vamos a asumir esos costos, porque nadie quiere que alguien de su equipo sufra perjuicios de salud, ni de los clientes, ni de nuestras familias. Así es que algo que nos debe enseñar este virus es que tenemos que ser responsables individuales. Tenemos que hacer las reformas estructurales que se requieren para salir adelante. Aquí no nos va a venir a salvar nadie. Entendemos que es una situación complicada que cada país la está solucionando de diversas maneras, porque no hay un manual para esto, será prueba de error, pero debemos activar el comercio, porque caso contrario, cuando ya quieran cambiar de semáforo, y nos ha tomado
más de un mes cambiar del semáforo en algunos cantones de rojo a amarillo. Eso no sucedió, por ejemplo, en el cantón Guayaquil. Tal vez cuando ya nos pongan el verde, ya no va a haber mucha gente que pueda salir de ese punto de partida. Pero si hubiera un cambio en esa decisión, porque lo que se prevé es que para la próxima semana pues sean más los cantones o las ciudades que cambien del semáforo rojo al amarillo. Guayaquil en su caso había dicho que se pronunciaría el 24 de mayo, pero también es cierto que van a tener nuevos resultados este fin de semana en torno a las pruebas que se hagan y podría la próxima semana haber algún tipo de anuncio. ¿Están listos en caso desde el sector comercial para dar las garantías a sus trabajadores y al usuario en caso de que haya este cambio de semáforo antes de lo previsto? Por supuesto, y fíjese usted que hay sectores que nunca han parado, por ejemplo el sector farmacéutico, por ejemplo el sector de los alimentos, por ejemplo el sector de la agroindustria. Muchos de estos sectores de importación y exportación que no terminaron de parar no tienen un mayor nivel de contagio. ¿Por qué? Porque adoptaron las medidas de bioseguridad que había que adoptar. De eso es lo que estamos hablando. De países como Suecia, que nunca tuvieron aislamiento, en este momento están bien, han tenido un ligero rebrote en este momento, pero eso se espera en todos los países. Pero a lo que voy esto es responsabilidad individual de las personas, no es responsabilidad del gobierno, no es responsabilidad de los comercios, es responsabilidad individual de tener las medidas de bioseguridad para yo no contagiar a alguien o que me contagien a mí. Más allá de que los comercios hemos adoptado todas esas medidas de bioseguridad para salir adelante y salvaguardar empleos. Necesitamos recuperar liquidez lo más pronto posible. Por eso es que nos oponíamos los impuestos, porque no esperábamos que el gobierno nos apoye, pero resulta que nos quiso meter la mano al bolsillo a los trabajadores y a los empleadores. Si un gobierno no tiene recursos para inyectar a la economía, que es lo que han hecho la gran mayoría de países del mundo y en la región también, ¿qué es lo que se esperaría del gobierno? Que baje los impuestos. ¿Y por qué que baje los impuestos? Porque, por ejemplo, en una tienda, si le bajan el IVA, le bajan el ICE, esa tienda va a poder vender más productos porque va a tener un precio más bajo y por ende va a tener mayor circulación. Al tener mayor circulación, el gobierno va a recibir también más impuestos, que también está de capa caída en cuanto a los impuestos, y se van a poder preservar empleos y en lo posterior crear nuevas fuentes de trabajo. Eso es lo que estamos buscando en este momento, salvar vidas y salvar empleos. Y veremos qué pasa acá en Guayaquil, si es que hay ese cambio de semáforo antes de lo previsto. Por un lado, quiero agradecerle su presencia esta mañana aquí en los desayunos de 24 horas, Juan Carlos. Muchísimas gracias, Liz, y un saludo nuevamente a usted y a todo su equipo y a la ciudadanía en general. Cuídense mucho desde la Cámara de Comercio de Guayaquil y la Federación Nacional de Cámaras de Comercio de Ecuador. Muchísimas gracias. Simplemente reafirmo lo que usted decía, que salgamos de esto es responsabilidad de todos, de la colaboración de cada uno, del cuidado que tenga cada uno por el otro y por sí mismo. Con eso de aquí vamos a ir a una pausa. Yo ya me despido, hasta aquí llegamos con los desayunos de 24 horas, pero inmediatamente vienen las noticias aquí en Teleamazonas. Que tengan un buen